Vamos a abrir los signarios en la sección I, el himno número 15, que se titula Tranquila mi alma.
Amén, hermanos. Hay muchas razones por las cuales traer calma a nuestra alma. Oremos que el Señor nos dé esta bendición. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nuestra confianza puede fortalecerse enormemente en ti y pasar por encima, Señor, de todas las dificultades que tenemos a nivel personal y como iglesia. Rogamos, Señor, como cantábamos ahora, que traigas paz, tranquilidad a nuestra alma, que la exposición de tu palabra, Señor, sirva para que la iglesia se fortalezca, Señor, para que nuestro enemigo no tome ventaja, para que nuestros pecados no crezcan, para que el deseo del mundo siga siendo aplacado en nuestros corazones y todo lo contrario, nuestra fe en ti crezca, nuestra admiración por ti, nuestra adoración hacia ti. Bendice la exposición de tu palabra, Señor, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del verso 2 al 4. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay momentos en la vida cristiana donde sentimos el peso de diversas pruebas o diversas aflicciones sobre nosotros. A veces tenemos problemas por un lado y por otro, como que se arregla una cosa y se daña otra. Salimos de una dificultad y llega otra. Así que a veces estas aflicciones pueden ser varias, pueden ser pequeñas, pero entre una y otra empiezan a ponerle peso en el corazón, se nos acumula ese peso, traen cargas, dolores, preocupaciones, presionan nuestra vida, en nuestras emociones y en nuestra espiritualidad, hermanos. Otras veces puede ser una sola dificultad, pero fuerte, larga. Pasa el tiempo y seguimos en ella y como que no vemos el fin, no vemos el momento cuando podamos salir de ella y hoy nos sentimos mal y ya queremos salir, pero vemos que vamos a estar ahí por un buen tiempo. Entonces vienen a nuestro corazón una serie de preguntas. ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esas aflicciones? ¿Para qué nos ocurren? ¿Por qué Dios permite las aflicciones? Y si no sabemos, hermanos, responder bíblicamente, el peso que va a traer a nuestra alma va a ser peor, va a ser mayor. Cuando no tenemos la respuesta correcta, vamos a estar mal en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad, y el peligro de nuestras almas va a ser mayor, porque por un lado, Satanás nos dará sus perversas respuestas. Él responderá, nosotros no fuimos capaces de tomar esas respuestas de la Biblia, entonces él va a poner sus perversas respuestas en nuestros corazones, lo que hará que nos alejemos del Señor, por lo menos de manera temporal, para nuestro mal, para detrimento de la obra, también para la deshonra de su gran nombre. Nuestros pecados serán alentados también cuando no veamos una respuesta bíblica ante las dificultades. Así que hay gran peligro, hermanos. Necesitamos tener una respuesta bíblica a esto. Y debemos decirlo, las Sagradas Escrituras responden desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, abundan en esto.
En diferentes lugares podemos encontrar las respuestas a esas preguntas y aquí Santiago tiene la respuesta a varias de esas preguntas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy, hermanos? Vamos a ver la importancia bíblica de las aflicciones. Y vamos a aplicárnoslas porque, hermanos, estamos pasando a nivel personal varios hermanos en aflicciones y como iglesia hemos estado siendo afligidos una y otra vez y otra vez. Entonces vamos a ver la importancia bíblica de las aflicciones y aplicarlas a nuestras almas. En primer lugar, entonces, veamos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las aflicciones? Y lo voy a mostrar así. Esto debiera ser lo último que mostrara para nuestra forma de pensar, pero lo vamos a hacer así porque ese es el orden que presenta Santiago. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las aflicciones? Si respondemos de inmediato, es gozo. Seguramente lo que Santiago quería hacer era como hacernos pensar, como así que gozo, como hacernos reflexionar, porque es lo primero que dice, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es lo primero que dice, después nos da las razones. Uno lo haría al revés, ¿no? Y no diciendo que es que uno lo está haciendo bien, no, para nada, porque aquí tiene su propósito. El propósito es hacernos pensar, ¿por qué gozo? ¿Cómo así que gozo? Bueno, lo primero que vemos aquí es que Santiago nos pone en contexto con la palabra pruebas y con la expresión diversas pruebas. Nos dice que estas son la realidad del creyente. Cuando leemos el pasaje, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, nos para sobre la realidad, nos dice que esto es la realidad del creyente, que esto nos va a pasar y una serie de cosas como por ejemplo que van a ser hartas, varias. Esta expresión debe entenderse como pruebas de todo tipo. Esa palabra diversas es bien interesante porque es como si fuera de muchos colores, unos más oscuros que otros, tal vez para algunos. Esta expresión se refiere a problemas o aflicciones. Esta palabra prueba se puede traducir como prueba o tentación, pero la idea aquí es aflicciones, problemas, luchas y diversos. Entonces, ahí podríamos pensar en enfermedades, podríamos pensar en los problemas de la vida, como escasez económica, problemas con personas que nosotros no hemos buscado, pero que se generan. Hay una cantidad de cosas que podrían pasar. La realidad es que pasamos y vamos a pasar por esas aflicciones. Es más, los hermanos a los que les está escribiendo están pasando por varias dificultades. En tan solo el verso 1 ya muestra una que era una dificultad para ellos. Por ejemplo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Miren, le escribe a judíos creyentes. Nosotros a veces pensamos que los judíos no fueron personas salvas. Debemos entender que el Señor ha salvado muchos. Si bien es cierto que la Biblia nos dice que están endurecidos en un sentido, también es cierto que el Señor ha salvado muchos. Porque si usted recuerda el primer sermón de Pedro, donde creyeron como 3,000 personas, eran judíos, pero dispersos en diferentes ciudades, países, bueno. Entonces aquí le está escribiendo a judíos creyentes, a las 12 tribus, pero creyentes. Y el problema aquí es que habían sido dispersados, es decir, que ellos habían perdido sus hogares, en los términos que estamos manejando hoy, fueron desplazados por causa de alguna persecución, pero no era la única dificultad que tenían o que enfrentan los creyentes.
Así que la palabra pruebas describe todo tipo de problemas que podamos sufrir como creyentes. La realidad en esta vida es que se enfrentan problemas. Todo el mundo tiene problemas por un lado y los cristianos también. Claro, ojo con esto. Hay que hacer una diferencia entre los problemas de los creyentes y de los no creyentes, ya que aunque sean los mismos en apariencia, no son los mismos en significado y efecto. ¿Me hago entender? En apariencia pueden ser los mismos, por ejemplo, al cristiano lo pueden robar como al no cristiano. El cristiano se puede enfermar como el no cristiano. El cristiano puede morir de la misma forma que muera un no cristiano. Hay que tener eso muy en claro, amados hermanos. Pero para el cristiano tiene otro significado y efecto. Y es lo que Santiago va a enseñar aquí. Ojo, para el cristiano. Porque nosotros estamos hoy en un país, entre comillas, cristianizado, donde cosas que la Biblia enseña para los cristianos en este país lo aplican para todo el mundo. Y eso no es así, por un lado. Por otro lado, le quita la gloria, las bendiciones que Dios le da al creyente. Y por otro lado, hace que los incrédulos estén relajados en cuanto a sus pecados y no vayan al arrepentimiento. No estamos exentos de las dificultades. Y miren, sabemos que hay iglesias que enseñan a los creyentes que ellos no sufrirán. Hay grupos que le enseñan a los creyentes que un creyente no se enferma, que no sufre, y otro poco de cosas que no son ciertas. Y entonces esos hermanos ponen su fe en esas mentiras que les han dicho y cuando vienen las aflicciones sufren mucho, porque no solamente sufren, por ejemplo, porque lo robaron, no solamente sufren porque están enfermos, no solamente sufren porque se murió un ser querido, sino además sufren porque, según ellos, sí sufren, no son creyentes, entre otras cosas. Así que les traen es más dolor, más sufrimiento a estos hermanos. Nosotros sufrimos por un lado al igual que cualquier persona. Normal, igual que cualquier persona. Debemos tener eso en claro para que no nos asombremos cuando venga alguna situación. Pero por otro lado debemos entender que nuestros sufrimientos tienen un significado y efecto diferentes. Ahora, mientras que hay iglesias que enseñan que el cristiano no debe sufrir, la Biblia, Pablo y los que con él estaban le enseñaban a los discípulos todo lo contrario. Por ejemplo, Hechos 14, 21 y 22. En Hechos 14, 21 leemos: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren, hermanos, esta es la enseñanza. Y no es algo opcional, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mientras que unos supuestamente enseñan que el cristiano no sufre, las Sagradas Escrituras nos enseñan con toda claridad que sí. Aquí nos muestra la obligatoriedad de esto, aunque no nos explica por qué es necesario, por qué necesitamos tales cosas. Lo hace en otros pasajes. Pero nada más lejos de la realidad entonces enseñarle a los creyentes que no van a sufrir. Por el contrario, es un asunto cruel, duro, no advertirle a los hermanos lo que va a venir, lo que va a pasar, para que se prevengan, para que estén preparados. Ahora, en el lenguaje de Pedro,
se le da un tono realista elevado. Primera de Pedro 4:12. Dice el apóstol Pedro aquí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Noten que el lenguaje de Pedro quiere decirnos, esto es una realidad, pero como les digo, lo hace de una manera elevada. No se sorprendan y luego como si algo extraño les pasara. Que no debe haber sorpresa cuando vengan las dificultades. ¿Por qué? Porque uno tiende a sorprenderse de eso como si fuera extraño, pero Pedro dice que las dificultades para nosotros no es extraño. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces, si no es extraño, es lo contrario, que debemos saber que vendrán y más bien que debemos tener una actitud correcta frente a ellas. Este pasaje o nuestro pasaje en Santiago, capítulo 1, verso 2, nos enseña además que estas pruebas pueden ser numerosas, muchas, muchas y variadas, con la palabra diversas. No es solo una cosa, sino varias. Puede que seamos fuertes en algún problema, pero para otro no, o no tanto, y somos probados en diferentes formas. Ese es el contexto y esa es nuestra realidad. El cristiano sufrirá diferentes dificultades en la vida, y varias y diferentes. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esas aflicciones? Santiago dice, tened por sumo gozo. Al igual que Pedro y Pablo, Santiago enseña que los problemas y dificultades deben ser objeto de gozo. Esta es una enseñanza bíblica abundante en la que poco hemos incursionado y deberíamos. Por ejemplo, Romanos 5:3. Pablo viene hablando de las bendiciones que tenemos en el Señor, pero luego dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos, dice allí el apóstol. Pedro, por su lado, en Primera de Pedro 4, 12 y 13, ahorita leímos el 12, vamos a leer el otro, nos habla de esto mismo, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahora resulta que estamos en Santiago, y Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En principio es extraño pensar esto, como si el cristiano disfrutara sufrir. ¿Cómo puede el cristiano gozarse en las dificultades? Sería la pregunta allí. Pero bueno, Santiago nos va a dar razones para ello en los siguientes versos. Por ahora nos llama a tenerlas, dice, tened por sumo gozo. Y esta palabra tened, hermanos, es ténganlas, considérenlas o evalúenlas como motivo de gozo. Evalúenlas, ¿sí? El asunto es este. No es que las aflicciones traigan gozo en sí mismas. No. No es que da gozo sufrir. No es que nos gusta sufrir. No es que estamos formando un grupo de personas que les guste sufrir. No.
es que tengamos o consideremos o evaluemos el sufrimiento como motivo de gozo. Así que no nos vamos a gozar en ellas, sino porque nos vamos a gozar más bien en lo que ellas significan, en su efecto o en lo que ellas representan, para lo que sirven o por las razones que nos va a dar aquí Santiago más adelante. Entonces, en esta parte Santiago nos está llamando a hacer un ejercicio intelectual, por supuesto, que afecte nuestro corazón, que transforme toda nuestra alma, el cual es analizar las aflicciones como algo que es motivo de gozo. Y eso es lo que tenemos que poner, hermanos, en nuestra cabeza y corazón. El Señor nos llama hoy a ver las aflicciones como motivo de gozo. ¿Cómo? ¿Por qué deberíamos verlas así? Bueno, ya lo vamos a ver, pero en este punto que nos quede claro, la enseñanza divina es que los creyentes deberían ver sus aflicciones como algo que es motivo de gozo. Y miren, no solo motivo de gozo, sino de sumo gozo. La palabra sumo aquí es todo. Todo, como si fuera las aflicciones lo que nos pudiera dar todo el gozo que pudiéramos tener. Ahora, como las aflicciones no proporcionan ese gozo por sí mismas, se trata de un ejercicio de nuestra mente y de nuestro corazón, entendiendo por qué son de gozo esas aflicciones. Entonces, segundo, veamos razones por las cuales debemos ver las aflicciones como motivo de gozo. Vamos a leer verso 3 y 4. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, debemos ver las aflicciones como motivo de gozo porque Dios es quien nos está probando. Allí en el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba, la palabra prueba aquí no es la misma prueba del verso anterior. Son dos palabras diferentes que se han traducido al español como prueba, pero son diferentes. La palabra anterior, donde dice diversas pruebas, esa palabra significa prueba o tentación, pero se está refiriendo a las dificultades o problemas de la vida, a los dolores, a los sufrimientos que podemos tener en la vida. Ahora aparece la palabra prueba en el verso 3, pero esta es otra palabra en su original, en el griego, y esta significa genuino, acción de probar o veracidad probada. Así que noten que aunque se utiliza la misma palabra, se deben entender diferentes. Vamos a hacer una lectura diferente. Es como si leyéramos, sígame en el verso 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas dificultades, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es la idea. Entonces, esas pruebas o esas dificultades son los problemas que afrontamos, pero la razón por la cual tenemos esos problemas, esas dificultades, esas aflicciones, es porque son una prueba, porque Dios está probando nuestra fe, Dios nos está probando. Ahora, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios realmente sabe lo que hay en mi corazón. O sea que es algo que Él está haciendo no por Él, sino por mí. Él no lo está haciendo por Él, es decir, Él no necesita ver
si nosotros somos auténticos o no. Él lo sabe. Si usted lee el Evangelio de Juan, nota cuando muchas veces Juan dice que seguían al Señor, pero él conocía sus corazones. Creían en él, pero él no se fiaba de ellos. Creían en él, pero él no creía en ellos. No necesitaba que nadie le dijera. Entonces, esta prueba es una bendición en el sentido de que el Señor lo hace no por él, sino por mí. Él quiere mostrar que esto sea genuino, que esta acción pruebe la veracidad de nuestra fe. Así que cuando Dios está probando mi fe, Dios está haciendo cosas que evidencien si mi fe es verdadera o no para el bien mío, para mi propio bien. ¿Cuántas personas hay en las iglesias que se ven o se dicen creyentes y no lo son? Y no lo son, y creen que son. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se necesita una prueba de la fe? Porque la fe se falsifica. Esa es la razón. ¿Por qué se necesita una prueba de la fe? Porque la fe se falsifica. En las Sagradas Escrituras vemos varios casos de personas que se muestran como creyentes y no lo son. Por supuesto que ellos mienten en eso. Muchos de ellos son hipócritas, como los llamó el Señor Jesús. Pero también otros, su pecado los engaña. Les hace pensar que son creyentes, pero no lo son. Así que las pruebas o las dificultades de la vida sirven para dejar en evidencia quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Y esto es algo que Dios hace para mi bien. Porque si soy creyente, debo afianzarme en Él. Y si no lo soy, aún tengo la posibilidad de ir a la salvación, al reconocer que estoy mal, al reconocer que no tengo a Cristo, aún puedo ir y pedirle perdón y buscar en Él eso que Él me dice, que yo busque en Él. El Señor hace estas cosas así. Miren, un pasaje que prontamente estaremos predicando en el capítulo 5 de Juan. El Señor está dando un discurso enorme, maravilloso, mostrando quién es Él, y los judíos están ahí teniendo este problema. Ellos están rechazando al Señor, y de un momento a otro el Señor aquí les dice que Él no necesita testigos, pero que está haciendo eso para la salvación de ellos. Es un pasaje maravilloso, hermanos, aunque estas personas lo están rechazando, el Señor dice, esto lo estoy diciendo para vuestra salvación. Verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ahí vemos la maravillosa gracia de nuestro Señor, que hace las cosas que hace precisamente para la salvación de la gente. Así que si usted está en la iglesia pero usted no es creyente, resulta que los diversos problemas van a mostrar eso. Y aquí hay una bendición, que usted puede venir entonces ahora sí en fe y arrepentimiento a Cristo. Pero si usted es creyente, entonces tiene la posibilidad de fortalecerse. Ya veremos eso. Así que existe la fe falsificada. Eso lo enseña el Señor en muchos lugares, como por ejemplo la parábola del sembrador. Mire su Biblia en Marcos 4, 16 y 17. Está explicando ya su parábola y dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí están.
Hay quienes vienen al Señor y hay quienes reciben la palabra con gozo. Imagínense uno estar evangelizando, discipulando y la persona feliz. Qué bendición el Señor Jesús, qué alegría conocerlo, qué maravilloso conocer al Señor. Y uno entonces se admira y se goza porque dice, bueno, el Señor salvó a esta persona, pero no, o no necesariamente. Porque parecen creyentes y andan por algún tiempo como creyentes, pero luego viene algo que pone en evidencia que no lo son. ¿Qué es? Las dificultades y problemas. Aquí dice, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto es que la fe de estas personas fue probada y cuando se puso la prueba, cuando se miró si era genuina o no, tropezaron, se hizo evidente que no eran verdaderos creyentes. Hermanos, dificultades como las que estamos viviendo como iglesia hoy están mostrando esto. Estas cuarentenas, por ejemplo, muestran quiénes se alejan del Señor, quiénes se alejan de la iglesia, quiénes se alejan de Dios mismo. Las dificultades que estamos viviendo prueban su fe. Estamos viendo personas más duras, más llenas de pecados, y eso está mostrando entonces quiénes son. La prueba de su fe no la están pasando realmente. Nos muestra que aunque estaban andando con nosotros, en verdad no eran de nosotros, y eso es lo que sale a flote en medio de los problemas. Pero en el caso de aquellos que tienen fe verdadera, ellos se afianzan, ellos se fortalecen. Esas pruebas muestran que son verdaderos creyentes. Entonces debe ser motivo de gozo, de sumo gozo, saber que nuestro Dios nos está probando, que nuestro Dios está sacando de nuestro corazón quiénes en verdad somos. Entonces, hermanos, el gozo no está en sufrir. El gozo está en que ese sufrimiento lo usa Dios para mostrar que hay en mi corazón. Y cuando soy un verdadero creyente, eso es lo que sale a flote y eso es lo que me debe dar gozo. ¿Qué me debe dar gozo? Que cuando mi fe fue probada, salió que es una fe genuina. Qué gozo saber que usted sufrió, pero permaneció firme por la gracia de Dios, porque Dios lo salvó, porque Dios le hizo un verdadero creyente, porque Jesús es su Salvador en verdad. Por eso Santiago empieza diciendo, hermanos míos, él está hablando a la iglesia y por eso les decía que los problemas para los incrédulos y para los creyentes no son lo mismo. Puede ser el mismo problema en apariencia, pero en significado y efecto es diferente. Y Santiago le está hablando a la iglesia, hermanos míos, los hermanos, la iglesia, los verdaderos creyentes pueden tener como motivo de sumo gozo cuando estén en pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba evidencia que usted es un verdadero creyente. Así que somos puestos bajo dificultades providencialmente. Es decir, que los problemas que nosotros vivimos no se salieron del control del Señor, no son indiferentes, tienen sentido. Ojo con eso. ¿Y cuál es el sentido? Vienen de la mano de nuestro Padre Celestial que está probando lo que hay en nuestro corazón. B, una segunda razón. Debemos ver las aflicciones como motivo de gozo porque la prueba produce en nosotros resistencia o una fe fuerte. Esta mañana leíamos cómo a la iglesia de Corinto se le dijo, ustedes son niños todavía. Ustedes no se les puede ni siquiera enseñar cosas más fuertecitas porque son niños. Pero no solamente que no se les pueda enseñar, significa que son inmaduros en su manera de vivir. Bueno,
la prueba produce en nosotros una resistencia, una fe fuerte. Pablo y Santiago han mencionado esto de la paciencia como algo importante. Usted se ha preguntado, ¿qué tiene que ver la paciencia con la prueba? Y algunos entienden mal la paciencia. Algunos entienden la paciencia simplemente como esperar, pero no es eso lo que significa aquí. Por ejemplo, Pablo en Romanos 5:3 menciona la paciencia. 5:3 al 5 vamos a leer. Romanos 5:3 al 5. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire, y ahí, si uno lo dejara ahí, uno diría, ¿por qué tiene que ver la paciencia? ¿Por qué es importante esa paciencia? ¿Por qué yo tengo que adquirir esa paciencia? Entonces, tengo que estudiar esa palabra juiciosamente. Luego dice, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que hay una serie de bendiciones, pero que nosotros vemos extrañas. Paciencia. Y Santiago, ahora en nuestro pasaje, viene y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, esto es que hay algo aquí importante con relación a la paciencia mencionada. Entonces, ¿qué es paciencia? Esta palabra que se traduce como paciencia se podría traducir mejor como resistencia o perseverancia. Resistencia. La manera como nosotros usamos paciencia es diferente a resistencia. Entonces por eso es mejor hacer uso de la palabra resistencia. Si lo leemos así nos da una idea más clara. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia o produce perseverancia. Esto es que las pruebas producen resistencia en mí, lo que me da una fe más fuerte. El cristiano aprende a soportar, a resistir o aprende a perseverar en las dificultades manteniéndose firme para Dios, como un barco que a pesar de ser golpeado por las olas no se hunde y no se hunde para la gloria del Señor. Las aflicciones entonces son una forma de entrenar mi alma, son el campo de entrenamiento, son las herramientas usadas para hacer mi fe fuerte. Y entonces, al afianzarse, al volverse más fuerte, el creyente estará más firme en su salvación, más firme en su vida santa, más firme en darle la gloria al Señor. Eso es lo que queremos. Miren, un hermano que azotado por las aflicciones cae en pecados y en pecados y en pecados y en pecados y en pecados, y pasan los años y seguimos viendo su crecimiento, o más bien su falta de crecimiento, pues uno concluye, este hermano está muy mal. A eso se le pone cierta duda a su fe. ¿Por qué esta persona no se mantiene firme? ¿Por qué esta persona vive siempre cayendo y cayendo y nunca se le ve cierto crecimiento? ¿Por qué? Bueno, en principio pudiéramos decir, es un hermano que tiene una fe débil. ¿Qué necesita ese hermano para que su fe se fortalezca? Pruebas, aflicciones. Eso es lo que necesita. Este pasaje nos acerca mucho más las aflicciones que el Salmo 119, porque el Salmo 119 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces uno dice, bueno, eso es en el caso que yo me descarríe. Entonces uno como que las ve lejos, no ve lejos las aflicciones. Como que eso no es para mí ahorita, eso es cuando esté descarriado. Este pasaje las pone más cerca, porque este pasaje me dice, ¿usted tiene fe? Sí, bueno, la forma para que esa fe
se vuelva fuerte son las aflicciones. Esa es la forma. Así que, hermanos, la idea es que esas pruebas, pasar por esas pruebas, el hecho de que mi fe sea probada a través de las aflicciones, produce paciencia, es decir, produce resistencia. Me vuelvo más resistente. Por lo tanto, cada vez que me ataque el pecado, cada vez que me ataque el enemigo, ya no voy a caer de la misma forma que caía antes. Cuando uno es un niño en la fe, cualquier cosa simple lo hace a uno retroceder, por lo menos temporalmente. Que si me saludaron, que si no me saludaron, que cualquier cosita que pasó. Es más, cuando una persona es nuevito y tiene un problema y no, si ve por meterme de cristiano ahora lo que me pasó. Pero usted ve un cristiano de años ya, y no solamente por el tiempo, no estamos hablando de tiempo, sino que ha creado esta resistencia, y entonces usted ve que vienen y le golpean las olas y se mantiene firme. ¿Qué hizo Job y qué cosa se resalta en Job? Cada vez se dice que Job no atribuyó ningún despropósito a Dios. ¿Lo notan? ¿Qué es eso? Una fe firme. Una fe firme. En la fe estaba firme. No abandona al Señor, no deja al Señor, no se entrega a los pecados. ¿Por qué? Porque su fe es más fuerte. Su fe es más fuerte. Así que no se trata de sufrir, hermanos, acostado en una cama, deprimido, porque esto es paciencia. No, de eso no se trata. Que si tengo problemas, entonces me deprimo, me echo ahí a la pena. No. Se trata de vencer las dificultades y de salir victorioso, de atravesar por ellas, sabiendo que mi resistencia sea mayor y por lo tanto mi fe sea más fuerte y menos inclinada a hundirse. Mañana no me vencerá cualquier cosa por la gracia de Dios. Miren, hermanos, ¿cuántos hermanos sufren algo y caen? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Porque es que hay algunos hermanos que han querido minimizar todos estos asuntos a la salvación final. Pero de aquí a que ya se nos entregue plenamente la salvación, ahí hay un camino que recorrer. Entonces, además, no, ya soy salvo, ya soy salvo. Sí, eso es una bendición, pero aquí hay un proceso, hay un camino que recorrer. ¿Cómo vamos a recorrer ese camino? ¿Cómo lo vamos a recorrer? Entonces uno ve muchos hermanos en ese camino, sufren algo y de inmediato caen. Un problema, una tristeza y de inmediato caen. En estos días estaba pensando, alguna vez estaba yo escuchando un creyente, un líder por allá de alguna iglesia, y eso mostraba con tanto apasionamiento y como una tragedia que el Transmilenio lo había pasado una estación más. Pero lo mostraba como si eso hubiera sido una enfermedad, una muerte. Yo no supe cómo asumir esa situación porque lo mostraba de una manera terrible. No, imagínense lo que me pasó. Una reunión que tuvimos. El bus no me puede bajar y me bajó en 2 cuadras más adelante, hermano, 3 cuadras más adelante. Suena hasta exagerado, es verdad, hermanos. Pero lo más crítico es que un asunto tan simple hace caer a muchos. Un asunto tan simple hace renegar de Dios. Hay personas que están esperando un bus y el bus no pasa y reniegan de Dios. Algo tan simple como eso. Hermanos, ¿cuántos hermanos se dejan vencer en la aflicción? ¿Cuántos hermanos pecan contra Dios cuando sufren, reniegan de Él y le atribuyen despropósitos? ¿Todo por qué? Porque no tienen resistencia, o tienen una fe muy débil. Entonces cualquier golpecito, cualquier vientico, espiritualmente hablando, les hace tambalear en su fe. Y entonces lo primero que hacen es cometer pecados contra el Señor. No, hermanos, esa no es la idea.
El Señor quiere entonces que la prueba produzca resistencia, que tengamos una fe más fuerte. Eso es lo que el Señor quiere. Y aquí nos está diciendo Santiago que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El hecho de que mi fe sea probada no es meramente ver si es genuino o no, esa es una parte, pero la otra parte es que produzca resistencia, que produzca fortaleza en mí, que yo ya sea una persona más fuerte frente a los problemas de la vida, a las dificultades, y entonces los asuma bíblicamente, santamente, correctamente. La resistencia que necesito para no pecar, la resistencia que necesito para no naufragar, la resistencia que necesito para no darle la espalda a Dios y a su iglesia, me vienen a través de las aflicciones. Ahí está, hermanos. Por eso es que nosotros muchas veces no debemos... hay casos de casos, hay casos donde nosotros no debemos querer quitarle toda la carga que tenga alguien. Hay que dejarlo sufrir. En estos días le decía a algún hermano, déjelo que haga su duelo, déjelo que haga su duelo. Y que uno tiene que sufrir muchas cosas y ese sufrimiento personal lo ayuda. Lo que sí debemos es no quitárselo, pero apoyarle, guiarle, orar por él, acompañarle, pero no quitárselo. Como el padre o el mal padre, por ejemplo, que su hijo no trabajó este mes, no tiene para el arriendo y fue por vago y el papá le dice, tranquilo, mi hijo, tome. No, así no. No, esa no es la forma. Porque estamos viendo que para que mi fe se fortalezca, necesito esas aflicciones. Entonces, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. No debemos quitarlas, ni debemos tratar de hacer eso, pero sí apoyar al hermano, acompañarlo, fortalecerlo, darle el entendimiento correcto de estas cosas. ¿Cómo hago para mantenerme firme? ¿Cómo haré para mantenerme firme en la perspectiva de toda mi vida cristiana? Bueno, las pruebas. Estas me darán la resistencia que necesita mi alma o la perseverancia. Entonces, esto debe ser motivo de gozo. ¿Qué está haciendo el Señor entonces hoy con nosotros, hermanos? Como iglesia, ¿qué está haciendo el Señor? Porque estamos viviendo las cosas que estamos viviendo como iglesia. ¿Qué quiere Él que pase en nosotros? Que seamos una iglesia fuerte, más fuerte. ¿Cuántos hermanos ahorita en la cuarentena, por ejemplo, se han ido y lo que se escucha hablar es de personas impías que no eran ni creyentes? Bueno, ahí se evidenció. En otros se evidenció que son creyentes, pero ahora ¿qué quiere hacer el Señor? Más que eso, fortalecernos frente a los problemas. Estos problemas deben darnos esa resistencia para mantenernos firmes como iglesia en el camino del Señor. Entonces, eso debe ser motivo de gozo. El gozo no está en sufrir. El gozo está en que ese sufrimiento fortalece mi fe. Entonces me voy a mantener cada día más firme para con Dios. No pecaré porque me vino un sufrimiento. No desertaré porque me vino un sufrimiento. Seguiré firme porque eso es lo que hace Dios en mí a través de las pruebas. Darme resistencia o perseverancia. ¿Cómo sé? Debemos ver las aflicciones como motivo de gozo porque la paciencia va a producir madurez espiritual. Madurez espiritual. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. En este punto, el escritor hace una salvedad. Antes de mostrarnos la razón de gozo, esta tercera razón de gozo, nos va a hacer una salvedad. La salvedad es, mas tenga la paciencia su obra completa.
o mas tenga la resistencia su obra completa. Cuando estamos atravesando por dificultades, es apenas natural que queremos salir de ellas rápido. Es natural. Pero este pasaje nos enseña que eso no es bueno. No es bueno, hermanos. Una dificultad que apenas sintamos no traerá bendición a nuestras almas. ¿Por qué? Porque el Señor no meramente quiere enseñarnos cosas aquí. No. Si Él quisiera solo eso, bueno, tendríamos una clase de 1 hora, una clase de Biblia de 1 hora y listo, ya. Pero estas cosas de las que estamos hablando no son meramente intelectuales. Hay que entenderlas, por supuesto. Son cosas del corazón. Tiene que ver con la fe, con la perseverancia, con que mi corazón sea moldeado. Y esto no se logra en una clase de 1 hora. Si mi corazón ha de ser moldeado, eso no se logra en 1 hora, en un día. Eso es algo que se logra por años de vida piadosa. Y entre todas las herramientas que el Señor nos ha dado para lograr esto, están las aflicciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces escucha una persona sermones o al leer su Biblia aprende que el Señor le habla de algo y no lo deja? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, reflexiónele en usted mismo. Un pecado, algún hábito pecaminoso que usted tiene. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho algo? Se lo ha dicho, usted lo lee, alguien de pronto se lo dice en la comunión de los santos, se predica desde el púlpito, de pronto una cartilla y lo leyó. ¿Cuántas veces? Pero usted no lo hace. Usted no hace caso. ¿Cuántas veces? Deberíamos hacer ese ejercicio. Son muchas veces. Es ahí el problema. El problema no es intelectual meramente. Lo primero que necesitamos es que se nos dé el conocimiento necesario para dejar el pecado, sí, pero una vez que se nos ha dado ese conocimiento, nos encontramos con algo más fuerte, nos encontramos con una pared fuerte y es que en mi corazón está arraigado ese pecado. Entonces, aunque el cristiano lo sabe y aunque hasta de pronto se amarga y dice, yo no dejo esto, lo sigue cometiendo porque el asunto no es intelectual. Él necesita que se trabaje en su corazón, dejando eso realmente, dejando ese pecado. Pero tiene raíces fuertes, lo que va a ser más difícil sacarlo. Entonces es allí donde, entre otras cosas, el Señor usa la aflicción y me pasa por ella. Y ella puede durar días, semanas, meses o hasta años, lo que sea necesario para que mi corazón tome la forma que debe tomar, para que mi fe en Dios se aplique en dejar el pecado, para que yo sea un cristiano maduro. Ese es el asunto, hermanos. El salmista entonces dijo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esto es, que solamente la aflicción llevó a este hombre a guardar la palabra del Señor. Él reconoce aquí que sin ella, sin la aflicción o humillación, vivía descarriado. Esto por un lado nos muestra lo duro que es nuestro corazón, hermanos. No deberíamos ser así. No deberíamos ser así. Pero tiene que ser forjada la santidad en nuestro corazón con dolor. Si no fuéramos tan duros sería diferente. Si no fuéramos tan duros, seguramente una clase nomás nos serviría. Una clase de 1 hora y nos iríamos a practicar la bendita palabra del Señor. Pero ¿quiénes somos? Pecadores, con corazones duros. Y el mejor de nosotros está endurecido en algo. Entonces, hermanos, tiene que ser forjada la santidad en nuestro corazón. Pero por otro lado, hermanos, nos muestra que se convierte en una bendición a la final. Porque por ahí el salmista aprendió a guardar su palabra.
Como alguien dice, la perseverancia, la paciencia de la que hablamos aquí debe consumar su obra para que seáis maduros y completos sin que os falte nada. Esto es que no podemos apurar esta obra. Aquí se nos está diciendo que para la cura de nuestra alma necesitamos un tratamiento más largo. De pronto nosotros queríamos, como con un dolor de cabeza, ir a nuestro botiquín, sacar una o dos pastillas, tomárnosla y a los 15 minutos ya no tenemos dolor de cabeza. Bueno, el pecado no es un dolorcito de cabeza, es un mal terrible. Isaías dijo, desde la planta del pie hasta la coronilla hay una podrida llaga, una hinchazón, un mal terrible, hermanos. Entonces, para tratar con eso, se necesita un tratamiento más largo y no hay que apurarlo. Y ese tratamiento más largo viene a través de las pruebas. Hay enfermedades que requieren un tratamiento más corto que otras. Bueno, hay enfermedades en el alma que requieren tratamientos más largos y ahí está la salvedad. Mas tenga la paciencia su obra completa. Yo les diría, hermanos míos, amados hermanos míos, no sean tan tercos, no sean tan duros porque van a sufrir. No sean tan duros, hermanos, aprendan más fácilmente, cambien su corazón cuando escuchen la voz de Dios, aplíquense, pero usted sabe lo terco o terca que es, usted lo sabe. Yo les diría, no busquen ese camino, no lo hagan, sean más juiciosos. Ustedes que han tenido hijos saben, ¿no? Cuando hay un hijo más rebelde que el otro, cuando hay un hijo más obediente, el hijo más obediente, bueno, tiene más tranquilidad, tiene más la aceptación de sus padres, está más contento, el otro sufre más, sufre castigos. No seamos así, hermano. Pero si tiene que ser así, bueno, el Señor lo hará. Esa es la salvedad. Ahora, debemos ver las aflicciones como motivo de sumo gozo porque la paciencia va a producir madurez espiritual. Si hacemos uso correcto del tratamiento divino, ese sufrimiento nos va a hacer maduros. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto aquí no debe entenderse como nosotros la usamos. Para nosotros perfecto es algo sin defecto. Esa no es la idea de esta palabra aquí. La idea es genuino, completo o maduro. Y unido con la palabra cabal, que es completo en todos los sentidos. Entonces, completos y cabales, o estas dos palabras, perfectos y cabales, es perfectos, o sea, maduros, completos en todos los sentidos. En todos. Así que, a lo que nos quiere llevar no es la idea de que el cristiano ahora llega a la perfección absoluta, no, sino la idea de que hoy el cristiano puede madurar. El cristiano se fortalece, mejora en todas las áreas, crece como persona, crece como cristiano, así como crece su vida natural, que llega un momento donde ya no es niño, sino que madura. Asimismo, desde el punto de vista espiritual, la idea es que deje de ser un niño espiritual y madure, por lo tanto, que aprenda, que sepa tomar mejores decisiones, que controle mejor sus pasiones, que haga las cosas como debe hacerlas. Así que el gozo no está en sufrir. Otra vez, el gozo está en que ese sufrimiento me haga maduro, que a través de ese sufrimiento de las pruebas, ahora vean mejor la vida cristiana y la asuma diferente, mejor en santidad, mejor en la manera como me relaciono con Dios, mejor en la manera como yo trato el pecado, como el pecado debe ser tratado, y mi forma de actuar
entonces que glorifique al Señor de una mejor forma que cuando era un inmaduro espiritual. Así que en conclusión, mis amados hermanos, el Señor nos ha hecho pasar por estos días de aflicción. Hemos tenido sufrimientos, hemos llorado, hemos tenido carga en el corazón, en el alma. Hay diversas cargas. Y decimos esto otra vez, hermanos, pero hoy se nos enseña que estas cosas las usa Dios para probar nuestra fe, para darnos resistencia y para llevarnos a la madurez. Así que no estamos en un tiempo para desertar de Dios ni de su iglesia. No estamos en un tiempo de vacaciones espirituales o algo así. Estamos en un tiempo para tomar esto que el Señor nos está dando providencialmente para crecer. Y si eso es así, y si se logra tal cosa, entonces debe darnos gozo, debemos gozarnos. Como diría Pablo en algún momento, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Gracias al Señor por esto, hermanos. Hagamos uso de nuestras aflicciones para que traigan tanto bien como lo dice aquí Santiago. Y miren, revisemos nuestros corazones, porque esto está mostrando también quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Si usted no lo es, venga arrepentido a Cristo. Y si lo es, que esto lo lleve a la madurez, al crecimiento y a la fortaleza. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra maravillosa, Señor, en este contexto que estamos viviendo hoy. Estamos siendo afligidos, Señor, de diversas maneras. La principal siempre tiene que ver con tu presencia especial en medio de nosotros. Estamos enfermos, estamos golpeados en muchas formas, en la economía, en nuestras emociones, Señor. Fortalece tu iglesia como lo estamos viendo. Prueba nuestra fe, genera resistencia en nosotros y madurez. Enséñanos como lo has hecho hoy, pero afianza esta enseñanza en nuestra conciencia y corazón para darnos cuenta que este es el camino del crecimiento cristiano. Bendice tu iglesia, Señor. Permite que Satanás no arrebate a algunos de nosotros, que nos mantengamos firmes, Señor, por tu gracia maravillosa. Por tu Hijo Jesucristo, oramos esto, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.